en estos días recordaba que en alguna época de mi vida tendría que hacer algunos viajes en una región del país como es el departamento del Cesar. Y allí en esta región identifiqué un árbol muy llamativo. Lo estamos viendo aquí. Es un árbol que en su momento, cuando viajaba por esas tierras, y que también lo vemos en otras regiones del Caribe colombiano, veía en este árbol mucha belleza. Veía una belleza tremenda, pero lo que siempre me llamó la atención era que en épocas secas, donde no había lluvia y donde el terreno efectivamente es bosque seco, se veía que el árbol estaba en su mejor momento. Siempre me llamó la atención cuando veía estos cañaguates, como son conocidos, también guayacán amarillo y tiene otros nombres. Pero cuando veía este árbol me impactaba muchísimo y siempre quedaba pensando en ello por algunos días. De hecho, en algún momento tuve la oportunidad de buscar en la palabra de Dios, Señor, ¿qué significan los árboles? Y obviamente nosotros sabemos que la palabra de Dios hace unas comparaciones de los árboles y los compara con la vida de las personas. De manera insistente inclusive, vemos cómo el Señor de manera reiterada en diferentes salmos y en diferentes pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está reiterando que efectivamente nosotros podemos ser comparados con árboles. Y usted dirá, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De árboles? Bueno, vamos a estar hablando de cómo tu vida y mi vida necesita estar plantada, así como los árboles que nos enseña la palabra de Dios. Tu vida y mi vida necesita estar cimentada en el Señor. Vamos entonces a la Biblia, en el libro de Salmos, en su Salmo número 1, capítulo 1, versículo número 3. Vamos a ver qué nos dice el Señor, y es una palabra preciosa. Nos dice, está hablando de los justos, de las personas justas. Entiéndase justo como aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos justos hay allá? ¿Cuántos justos? ¡Ah, qué bendición! Podemos decir que somos justos delante del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículo 3. Es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, atención, cuando llega su tiempo, en su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Todo cuanto hace prospera. Hace una comparación aquí el Señor, la palabra de Dios, de las personas justas que hacen la voluntad de Dios, las compara con un árbol que está plantado. Y vamos a ver, insisto, de manera reiterativa, cómo se habla de que el árbol está plantado. El estar plantado va a tener un significado, va a implicar permanencia y otros temas que vamos a estar desarrollando en la reflexión del día de hoy. Así que yo te invito que tú donde estás, en la ciudad donde te encuentres, aprovecho para enviar un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo, no solo en Montería, sino también en las ciudades donde está el campus de Manantial de Dios, es decir, Armenia y Barranquilla. Dios les bendiga y todas las personas que están conectadas viendo este mensaje desde cualquier ciudad o país del planeta. Muchas bendiciones para ustedes. Está hablando del justo y el Señor hace una comparación allí y dice que va a ser como un árbol plantado. Entonces resulta la pregunta, bueno, un árbol plantado, pero ¿dónde va a estar plantado ese árbol? Que es comparado el árbol, entiendas el árbol como tu vida, como mi vida. Es decir, el Señor nos está diciendo que debemos ser justos en Él y debemos estar plantados. ¿Dónde debemos estar plantados? Vamos rápidamente al Salmo 92, versículos 12 al 15 y vamos a ver lo que nos dice el Señor. Como palmeras florecerán los justos. Como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. Repito esta parte, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos.
para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Hay gran sabiduría de parte de Dios en este salmo y en toda la palabra, pero nos está diciendo, continúa con esa comparación del árbol. Y aquí nos habla inclusive de un árbol como el cedro del Líbano, nos habla también de palmeras, dando un mensaje de permanencia. Pero fíjense que menciona que florecen los atrios de nuestro Dios, los que están plantados en la casa del Señor. Y allí hace una comparación con árboles que eran árboles privilegiados porque estaban plantados en el atrio. Recuerde que la casa de Dios en su momento tenía diferentes partes, una exterior que era el atrio, y allí entonces había árboles plantados también, y se está haciendo la comparación y está diciendo que ese árbol va a tener unas bendiciones, va a estar siempre vigoroso, va a estar siempre radiante, aún en su vejez va a estar dando fruto. La palabra de Dios es contundente cuando nos dice que nosotros debemos estar plantados, pero cuando nos dice que debemos estar plantados, nos está diciendo que debemos estar plantados en la casa de Dios, en su iglesia. En la iglesia, entiéndase iglesia como el cuerpo de Cristo que está en todo el planeta, pero efectivamente el Señor ha permitido que se formen iglesias y ha dado visiones. Ese es también nuestro caso, como es el caso de la Iglesia Manantial de Dios, donde tenemos una visión preciosa que el Señor ha revelado a nuestros pastores y estamos trabajando en sintonía con esa visión que Dios ha dado, porque somos llamados a ser reparadores de portillos. A eso nos ha llamado el Señor. Somos una iglesia de restauración, una iglesia de bendición, una iglesia donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta de manera libre. Esa es tu casa donde el Señor nos ha plantado. Él tiene una intencionalidad y nos dice que vamos a florecer ¿dónde? Plantados en la casa de Dios. Entonces ahí comenzamos a reflexionar. Bueno, Dios tiene una intencionalidad de plantarnos en su iglesia. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Dios nos ha plantado en un lugar donde nos vamos a alimentar, donde vamos a ser como ese árbol que va a poder dar frutos, va a florecer y otras características que vamos a ver ahorita. Pero hay una intencionalidad de Dios porque Él sabe el lugar exacto donde nosotros debemos estar plantados, porque tiene un propósito con nuestras vidas en aquellos lugares. Recuerdo con mucho cariño, era el año 2015, yo vivía junto con mi esposa y mis hijos, mi familia, en la ciudad de Bogotá. Ese año tuvimos un cambio de ciudad y nos radicamos en la ciudad de Montería. Lo hicimos por temas laborales en ese momento. Llegamos a la ciudad de Montería, una ciudad donde yo había estado, pero por temas laborales, entraba, salía. Jamás me imaginé que iba a vivir en la ciudad de Montería. Entonces, llegamos en el año 2015, pusimos muchísimas señales a Dios y no tengo la menor duda que el propósito de Dios era que viniéramos a la ciudad de Montería y que nos radicáramos aquí. Pero ¿qué sucede? Estábamos antes en la ciudad de Bogotá y estábamos allí en un lugar también de bendición. Nuestra iglesia local allá era una iglesia de bendición donde teníamos la oportunidad también de servir al Señor. Y no fue una decisión fácil, pero fuimos guiados por Dios y Dios nos trajo aquí. Así que cuando llegamos a Montería, inclusive antes de llegar a Montería, fue una oración constante: Señor, plántanos en la iglesia que tú quieras, la que tú tienes propósito, la que tú tienes previsto, en la que tú tienes un plan, la que hace parte de tu diseño perfecto para nosotros. Así que siempre clamábamos a Dios para que el Señor nos cimentara, nos plantara en un lugar de bendición. Llegamos a la ciudad, pero nosotros cuando llegamos a la ciudad de Montería, ya teníamos claro que nuestros hijos iban a estudiar en el colegio Faro de Luz, Centro Educativo Cristiano Faro de Luz, un colegio de bendición. Así que días antes de trasladarnos a Montería, hicimos una visita, mi esposa y yo vinimos a la ciudad de Montería, vinimos a ver todo. Vinimos al colegio, conocimos el colegio, allí tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con la rectora del colegio, que es nuestra pastora Ana Milena.
Y recuerdo que en esa reunión, hablando de la entrada de los niños al colegio, ella nos mencionaba y nos invitaba a la iglesia Manantial de Dios. Así que, bueno, quedamos con eso. Mi esposa y yo oramos muchísimo cuando ya nos vinimos a vivir acá, finales de los últimos 2 días del mes de abril, comenzando el mes de mayo del año 2015. La oración era: Señor, muéstranos dónde debemos plantarnos. Y recuerdo que pusimos unas señales y dijimos: vamos a visitar la iglesia del colegio. Y vinimos a Manantial de Dios. Les voy a confesar, voy a revelar que le pedí al Señor unas señales. 3 señales le puse a Dios. 3 señales. Y recuerdo que Dios Todopoderoso se manifestó y confirmó esas 3 señales. En ese momento, la verdad, le soy sincero, yo no estaba preguntando, yo no le decía a Dios: Dios mío, yo quiero plantarme en una iglesia que me guste. No. Habían unas señales de Dios y mi esposa y yo queríamos quedar plantados en la iglesia donde Dios quería que estuviéramos. ¿Y por qué te cuento este testimonio? Porque muchas veces en nuestra vida nosotros tomamos a la ligera un tema tan significativo como es el de plantarnos en el lugar donde Dios tiene bendición para nosotros y que nosotros seamos bendición para otros. Fue así entonces que vinimos a ese servicio y se confirmaron 2 señales. Vinimos al siguiente servicio el domingo continuo y allí Dios puso la siguiente señal. Se confirmaron todas, así que la respuesta estaba siendo dada de parte de Dios. Era Manantial de Dios el lugar donde mi esposa y yo y mis hijos nos íbamos a plantar. Y eso ha sucedido. He visto desde ese día hasta hoy, 6 años, casi 7 después, hemos visto que ha sido el propósito de Dios, porque Dios ya tenía un plan. Ya Él había determinado que nosotros nos plantáramos aquí porque íbamos a florecer en su casa, plantados con cimientos como Él los quería. Así que la invitación es a que en el lugar donde tú estás plantado, tengas presente que el Señor te ha puesto allí con un propósito. Amén. Así que hay una intencionalidad de Dios y Dios nos planta en el lugar donde estamos. Estamos en una casa de bendición. Pero, ¿qué significa estar plantado? ¿Qué significa decir estoy plantado? ¿Qué características tiene y por qué esto se compara con un árbol? Bueno, quisiera compartirte 7 rápidas características de un árbol que está plantado, pero que también son comparables en nuestra vida espiritual cuando estamos nosotros plantados en la casa de Dios. Y el primero es: extiende sus raíces. Cuando un árbol está plantado, extiende sus raíces. Recuerde que a través de las raíces el árbol va a tomar el agua y los nutrientes necesarios para mantenerse saludable. Así que una persona que está plantada en la iglesia donde Dios lo tiene, no dude que va a ser una persona que va a extender sus raíces, se va a afirmar, se va a arraigar en la presencia de Dios y también en el lugar donde Dios lo ha plantado. Segunda característica: busca agua. ¿Sí? Les decía ahorita, a través de las raíces van a ir buscando los nutrientes y el agua. Y esa agua va a darle alimento a ese árbol. Resulta que la palabra de Dios nos enseña que ese alimento, que esa agua simboliza al Espíritu Santo de Dios. Así que una persona que está plantada, así como el árbol busca a través de sus raíces las corrientes de las aguas, nosotros debemos buscar siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios. Les confieso, una de las señales que puse al Señor es que el lugar donde nos íbamos a plantar en la ciudad de Montería debía ser un lugar donde la presencia del Espíritu Santo se manifestara con libertad y estuviese presente el Espíritu Santo, donde se hablara de Él, de sus dones, de sus características. Y eso es lo que Dios hace en Manantial de Dios. Así que no olvides, una segunda característica es que el árbol va a buscar agua. Y esa agua es el Espíritu Santo de Dios. Obviamente el Espíritu Santo de Dios es mucho más que agua, pero en este símil, en esta comparación que estamos haciendo, podemos identificar allí la presencia de Dios.
Un árbol va a brindar sombra. Hay algunos que brindan más sombra que otros, pero ¿esto qué significa? Es una característica de un árbol bien plantado, pero también en nuestra vida, cuando nosotros estamos plantados en el Señor, buscando de Dios y estamos en su casa, esto significa que nosotros podemos ser de bendición para otras personas. Vamos a poder darle sombra. Así como el árbol, nosotros vamos a impactar la vida de otros. Atención con esta característica. El árbol genera oxígeno. Las plantas y los árboles tienen la virtud de tomar el CO2, el dióxido de carbono, y convertirlo en oxígeno. Hay un proceso maravilloso que Dios diseñó a través de ellos. Resulta que nosotros, cuando estamos plantados, somos árboles que vamos a limpiar los aires también. Esa contaminación del CO2 la vamos a convertir en oxígeno. ¿Cómo es eso? Significa que donde quiera que tú llegues, tú y yo vamos a ser luz de Dios. Aunque la atmósfera esté cargada, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Así que una persona que está plantada en la casa de Dios, que está metida con Dios, es una persona que va a tener la oportunidad de transformar la atmósfera de donde llegue, porque Dios está con él y es portador de la presencia de Dios. Amén. Yo lo creo y yo sé que usted allá donde está viendo este mensaje también lo cree. Así que extienda su mano, porque Dios lo hace y lo va a seguir haciendo. Atención con esto, un árbol va a resistir. Claro, y yo iniciaba hablándoles del cañaguate, que me llamaba poderosamente la atención, como en medio de lugares tan secos, este árbol podía estar en época seca, podía estar frondoso, maravilloso, hermoso, podía estar embellecido. Y lo veíamos allí. Ese color amarillo maravilloso que se ve en las carreteras de muchas de nuestras ciudades y nuestros territorios en Colombia y en otras regiones de Centroamérica y el norte de Sudamérica. Pero qué hermoso es que nosotros podamos resistir aún las dificultades. El libro de Jeremías, en capítulo 17, Jeremías 17, versículo 8 dice: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Cuando estamos plantados, sabemos que van a venir épocas calientes, quizás épocas de sequía, donde muchas personas podrán tener temor, pero nosotros no dejaremos de dar fruto, no dejaremos de florecer. Cuando tú y yo estamos plantados en la presencia de Dios y en la casa de Dios, entonces sucede algo maravilloso, y es que aunque haya dificultad, nosotros nos mantendremos firmes, nosotros nos mantendremos dando fruto, siendo de bendición, porque estamos plantados junto a las corrientes de las aguas, junto a los manantiales de Dios. Esa palabra es maravillosa. Y hay momentos difíciles. La pandemia ha sido un tiempo difícil, pero no solo la pandemia, sino muchas dificultades que se viven a nuestro alrededor. Y son tiempos en los cuales se ven venir escasez, inflación, una cantidad de situaciones que pueden agobiarnos, pero es allí donde nosotros debemos tener claro que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está afirmando que si estamos plantados, que si tú y yo estamos plantados en la presencia de Dios y en la casa de Dios, no dudes que el Señor va a mantenernos. Así que como el árbol resiste adversidades, así como la palmera resiste el fuerte viento, así como el cedro resiste, permanece firme, nosotros vamos a permanecer firmes porque estamos plantados. Sexta característica de la persona plantada, del árbol plantado: florece. Este me encanta, florece. Y lo decíamos ahorita en el Salmo 92. Florecen en la casa de Dios. ¿Qué significa? Florecer significa que vamos a ser portadores de la gracia de Dios y la belleza de Dios. Cuando la gracia de Dios está en nosotros, entonces nosotros vamos a ser personas que vamos a ser bellas. Vamos a florecer, vamos a emprender caminos y entonces se abrirán las puertas, porque Dios está con nosotros. Vamos a andar el sendero del Señor y veremos que su mano estará siempre de continuo con nosotros.
Vamos a florecer porque somos portadores de la gracia de Dios, no solo por la salvación que nos ha otorgado, sino que también Él abre las puertas y nos permite lograr lo que en nuestras fuerzas no sería posible. Es posible solo por Dios, porque florecemos, nos embellecemos en la gracia de Dios. Y una última característica: el árbol plantado da fruto en el tiempo oportuno. Nosotros vamos a dar fruto, vamos a ser prosperados. Y cuando hablo de prosperidad no me refiero solo a los temas económicos, me refiero a que seamos prosperados en todo, que prospere nuestra alma, nuestra vida, vaya avanzando. Esos frutos que vamos a estar dando, recordemos que hay un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida que debe evidenciarse, porque el fruto va a ser evidencia que la presencia de Dios está con nosotros, que estamos siendo plantados. Cuando somos plantados, entonces vamos a estar siendo cuidados y Dios va a ir añadiendo cada día en su tiempo oportuno aquello que se requiere. Dios nos ha plantado en una casa espiritual de bendición, como es la iglesia Manantial de Dios. En la iglesia Manantial de Dios buscamos convocar para que las personas se planten. Son nuestros propósitos para que las personas se planten y cuando estando plantadas puedan crecer en lo que Dios ha determinado. Podamos ser personas apasionadas, que podamos adorarlo con toda libertad y podamos disponernos para servir. Es un proceso en el cual no dudes que habrá momentos quizás difíciles. Habrá momentos quizás en los cuales sientas emociones y quieras salir corriendo, pero la invitación es a que te mantengas plantado, porque el Señor tiene gran bendición con nosotros. Nos ha puesto en una tierra buena, en una tierra donde estamos siendo cuidados. Y quisiera concluir resaltando 3 elementos que debemos tener presente. El primero: necesitamos estar plantados. Hay una necesidad de estar plantados. El estar plantados no es un tema opcional, realmente es una necesidad para que nos mantengamos siempre firme, bebiendo de la presencia de Dios, alimentados, creyendo en el Señor, creciendo en su gracia. El Señor permite que estemos plantados porque tiene un propósito con nuestras vidas. Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en su capítulo 10, versículo 25, nos enseña lo siguiente: no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La palabra de Dios es bastante clara, bastante directa, cuando estaba hablándole en este libro a los hebreos, diciéndoles: no dejes de congregarte, como algunos suelen tener por costumbre. No dejes de congregarte. Eso nos está diciendo el Señor. No dejemos de congregarnos. En estos tiempos de pandemia hemos tenido la opción de mantenernos congregados en algún momento a través de las transmisiones online como esta, que es el caso de los días miércoles como hoy. Pero la iglesia ya ha abierto sus puertas. De hecho, aún en pandemia nunca cerró sus puertas porque se estaban haciendo transmisiones, se estaba llevando alimento, lo que espiritual. Lo que pasa es que en aquel momento se hacía exclusivamente de manera online, porque en ese momento era de esa forma que se debía hacer. Pero en octubre del año pasado, 2020, se abrieron las puertas de la iglesia. Y recuerdo con gran cariño que tuve el privilegio de venir a ese primer servicio en octubre. Y recuerdo que la alabanza estaba subiendo a la tarima para adorar a Dios. Y se sentía la presencia de Dios, había una nube tremenda. La presencia de Dios allí. Y se estaba colocando lo que llamamos cabezote, o esa introducción, que es una música que se coloca antes de que comience el servicio como tal, la reunión. Y en ese momento se estaba colocando tan solo ese cabezote y las personas ya estaban puestas de pie.
Y la presencia de Dios se sentía. Yo no podía parar de llorar en ese momento porque sabía que se estaba rompiendo algo y estaban abriéndose nuevos caminos para una nueva temporada de bendición. En ese momento se abrió la iglesia. Muchas personas ya volvimos con todos los cuidados que cada momento va requiriendo en temas de bioseguridad. Se abrió la iglesia, ya ha pasado un año y han seguido los servicios. Hemos ido aumentando gradualmente en la medida que la normatividad vigente nos lo ha permitido, siendo muy cuidadosos de los temas de bioseguridad. Pero hay algo especial en congregarnos. No te estoy diciendo que ahora que lo estamos haciendo online no hay bendición. Claro que sí, pero te digo algo. La transmisión online es para aquellos que no pueden ir presencialmente, porque se encuentran en otra ciudad, porque están en otro país o porque sus condiciones de salud no lo permiten. Pero estando las puertas abiertas con servicios, con reuniones, y tú y yo podemos llegar, entonces no lo dudemos y vamos, porque en esa adoración congregacional, en ese juntarnos, hay una explosión de bendición sobrenatural de parte de Dios, apartada para ti y para mí, que estamos plantados en la casa de Dios. La iglesia tiene unas estrategias. Entonces tenemos equipos de crecimiento donde estamos cerca de ti, de tu necesidad, donde se asigna un líder para que pueda estar orando por ti, para que pueda estar acompañándote en tu proceso de crecimiento espiritual, para que tú puedas afianzarte y plantarte en la casa de Dios, sí, pero principalmente en la presencia de Dios vivo, cerca a Él, que tengas una relación con Dios. Lo segundo que te quiero decir, lo primero es que necesitamos plantarnos, pero lo segundo es valora el lugar donde Dios te plantó. Valora el lugar donde Dios te plantó. Si tú que estás viendo esto, te congregas en otra ciudad, en otra iglesia, valora tu iglesia. Si tú que estás viendo este mensaje, te congregas en Manantial de Dios, bien sea en Montería, en Armenia o en Barranquilla, o a distancia a través de Comunidad 2020, valora el lugar donde Dios te ha plantado, porque hay bendición para ti. Cuando tú dispones tu corazón, cuando tú tienes expectativa, entonces comienzan a surgir bendiciones sobrenaturales en tu vida y en mi vida. Valora el lugar donde Dios te plantó. Tenemos una iglesia de bendición, donde Dios ha dado una visión a nuestros pastores, pero además de eso, les ha dado la sabiduría para poder hacer iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Y tenemos, por ejemplo, estrategias. Mencionaba ahorita equipos de crecimiento. Tenemos el Instituto Peniel para formación. Anímate, participa de Peniel. No te pierdas la oportunidad de seguir creciendo. No te puedes quedar allí. Va a haber problemas, va a haber dificultades, hay tiempos de sequía, pero debemos permanecer plantados, necesitando más de Dios, buscando más de la presencia de Dios. Tenemos un devocional que es la lectura de la palabra de Dios, pero detrás de ese devocional y de esas citas bíblicas que se nos refieren para cada uno de los días del año, hay oración y hay una palabra de Dios. El domingo pasado nuestros pastores nos contaban lo que el Señor tiene para el año 2022. ¿Cuál es la palabra? Y es una palabra de confiar en Dios. Confiar en Dios porque Él está haciendo cosas maravillosas y las va a seguir haciendo. Es tiempo de descansar y confiar en Él para que vengan mayores y mejores bendiciones a nuestra vida. Nos contaban también los planes y los proyectos, la terminación del Centro Educativo Faro de Luz, pero también el inicio de la siguiente fase, la ampliación de la iglesia, la mejora en los equipos, en la tecnología, en fin. Hay unos anhelos que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores y nos los compartieron el domingo pasado. Si no viniste, si no te conectaste tampoco, te invito a que lo puedas ver a través del canal de YouTube y puedas allí ver lo que tiene el Señor previsto para los plantados en su casa. Hay bendición y viene una temporada en la cual, confiando en Dios, nosotros vamos a recibir con las manos abiertas las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. Y les decía entonces que debemos valorar lo que tenemos. Valora el devocional, valora la cita con tu líder, valora la oración madrugadora, martes y jueves.
Valora la oportunidad de tener transmisiones online, pero también tener una iglesia presencial siempre. Así que es tiempo de valorar lo que tenemos, aprovecharlo, apropiarnos de eso y crecer, mantenernos firmes como un árbol de bendición que está plantado junto a aguas, junto a corrientes del Espíritu Santo de Dios. Tercero, busca su agua, busca sus manantiales. Les dije al final que 3 cositas para cerrar. Necesitamos estar plantados. Valoramos el lugar donde Dios nos plantó. Y tercero, buscamos su agua, sus manantiales. Insisto, lo mencioné ahorita. El agua simboliza la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una persona plantada en su casa es una persona que debe buscar la presencia del Espíritu Santo constantemente. Es una persona que debe anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es una cosa. Él es alguien. Y ese alguien debemos buscarlo con pasión, con entrega, con dedicación. Estar plantado significa que habrá momentos donde quizás nuestras emociones puedan menguar, donde, ay, yo me quiero ir. ¿Sabes? No te muevas por emociones. Muévete solo en la voluntad del Espíritu Santo de Dios y verás que tu vida va a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Muévete en la voluntad del Espíritu Santo. Mantente buscando la presencia de Dios y verás entonces que la sabiduría del Señor se va a derramar sobre ti, pero también su bendición estará con nosotros de continuo. Yo te invito a que cerremos este tiempo orando al Señor, pidiéndole a Él que sea quien nos alimente cada día, que nos dé la sabiduría para mantenernos plantados, siendo leales al propósito que Dios tiene con nosotros y nos ha plantado en la iglesia, pero que también podamos hacer parte activa, nuestras habilidades, dones y talentos colocados al servicio de lo que Dios tiene en la visión de restauración que ha puesto en esta su iglesia. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y nos has plantado con un propósito en tu casa. Quizás hemos sido muy ligeros y hemos creído que movernos de un lado a otro es de bendición, pero movernos es un tema muy delicado que solo se debe hacer si tenemos la dirección tuya y ha sido confirmado por ti. Te damos gracias porque estamos plantados en una casa de bendición, como lo es Manantial de Dios, Señor. Te pedimos que seas tú cimentando, Señor, que seas tú fortaleciendo los árboles plantados en tus atrios. Entiéndase por árboles nosotros, nuestras vidas. Todas las personas que nos congregamos, que hacemos parte de esta casa, porque sabemos que esta casa es importante, no por la edificación física, sino por las almas que nos congregamos, por las personas que nos unimos en un mismo espíritu, con una misma visión, caminando todo unánimes juntos, y sabemos que la presencia del Espíritu Santo se irradia, se derrama en la unanimidad. Así como lo hiciste con el pueblo de Dios, con tu pueblo, con tus discípulos, Señor, en el Pentecostés, en el libro de Hechos, derramaste de tu espíritu y hubo manifestaciones y la presencia de Dios se movió con autoridad. Yo sé que lo mismo quieres hacer, porque estamos en tiempos que son complejos, en tiempos finales, donde tú estás llamando a una iglesia santa, a una iglesia decidida, a una iglesia que quiera buscar de tu presencia constantemente y hacer tu voluntad, esforzándose para lograr la conquista de los territorios que tú has determinado que serán para tu pueblo. Así que creemos y declaramos que viene una temporada de bendición para la iglesia Manantial de Dios. Viene una temporada de bendición, no solo en Montería, sino también en Armenia y en Barranquilla. Viene una temporada donde tú te manifiestas, lo sigues haciendo porque así lo has estado haciendo. Nos sumamos, Padre Santo, en oración y en clamor por aquellos sueños y propósitos y palabra que tú has puesto en nuestros pastores para el año 2022. Te damos gracias, Señor, por ellos, los bendecimos. Declaramos, Padre Santo, que tú sigues hablando a sus vidas, que la sangre de Cristo los guarda, los protege, los custodia, y que tú cada día añades una mayor unción, Señor. Gracias, porque sabemos que así lo estás haciendo y que tú respaldas tu obra, Señor. Gracias porque hacemos parte de esta, tu casa. Gracias, Señor.
Gracias, gracias, gracias con nuestro corazón. Yo te invito a que tú le digas gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. En estos días se cumplían 14 años de la Iglesia Manantial de Dios y muchas personas compartían sus testimonios y contaban lo que Dios había hecho, cómo la restauración había obrado en sus vidas y cómo Dios había impactado sus vidas, cómo Dios las había cambiado. Eso es posible porque el Espíritu Santo de Dios está en medio. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias por esta obra, Señor. Bendecimos Manantial de Dios. La bendecimos a cada persona que hace parte, Señor, de esta iglesia, que se congrega, Señor, en este lugar, bien sea presencialmente como queremos hacer todos aquellos que estamos en la ciudad, pero también aquellos que están en ciudades distantes, Señor. Bendición, Señor, bendición sobreabundante sobre sus vidas. Te pedimos, Padre Santo, que tú te muevas, que los anhelos se den, Señor, que tú tomes el control y organices todo prontamente, Señor, que tú añadas, Padre Santo, corazones generosos que se puedan sumar a la visión que tú has puesto en este lugar, en nuestros pastores, Señor. Te damos muchas gracias y declaramos, Padre Santo, que tu bendición está con nosotros. Amén.